Buenos días, licenciado. Nosotros le vamos a presentar el tema de normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Los integrantes son Cervantes Calvo Pablo, Ibáñez Gutiérrez David, Flores Márquez Claudia Jacqueline y Ortiz Ibáñez Daisy. La introducción. Los trabajos que llevamos a cabo son realizados en ambientes legales y culturales que varían según sus propósitos y por personas dentro o fuera de la organización. Su cumplimiento es esencial para el ejercicio de responsabilidades de auditores internos y la actividad de auditoría interna. Su objetivo. Ofrece información sobre la práctica profesional de la auditoría interna, de acuerdo a las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos. Su propósito es orientar en la adhesión a elementos obligatorios del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de servicios de auditoría interna de valor añadido. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. Pero ¿cómo está constituida? Está constituida por las normas de tributo serie 1000, normas de desempeño serie 2000 y normas sobre la implantación. Las normas sobre tributos, la serie 1000, que enfocan las características de las organizaciones y los individuos que desarrollan actividades de auditoría interna. Propósitos, autoridad y responsabilidad deben estar formalmente definidos en un estatuto y estar aprobados en la dirección y el comité de auditoría. El estatuto charter debe establecer la posición de la actividad de la auditoría interna dentro de la organización. Independencia y objetividad. La actividad de la auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Dentro de esta se encuentra la 1110, que es independencia de la organización. El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico dentro de la organización que permita a la actividad de la auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. La objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral para evitar conflictos de intereses, la cual exige que los auditores lleven a cabo su trabajo con honesta confianza y en el resultado de su labor. La 1130, impedimentos a la independencia u objetividad. Si la independencia u objetividad se viese comprometida, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes correspondientes, como por ejemplo la limitación en el ámbito de actuación, evaluación de operaciones de las cuales el auditor interno tuvo responsabilidades previas, responsabilidad de auditoría interna en función a distintas auditorías. Ya. Bueno, continuando con las normas sobre atributo, voy a tocar los siguientes dos grupos. La 1200, que sería aptitud y debido cuidado profesional. ¿A qué se refiere? Los trabajos deben cumplirse con aptitud y con el debido cuidado profesional. Cuando hablamos de aptitud, nos estamos refiriendo a lo que debe tener el auditor para hacer eficazmente y responsablemente su trabajo. Conocimientos, habilidades y competencias. El siguiente subgrupo, 1210, la aptitud. Luego el siguiente grupo, el 2220, el debido cuidado profesional. El auditor debe ser capaz de evaluar el riesgo y medirlo. El 1230, desarrollo profesional continuo. El auditor debe estar en continua preparación sobre sus conocimientos, habilidades profesionales. La siguiente diapositiva. El último grupo de las normas sobre atributos, 1300, programa de aseguramiento y calidad y cumplimiento. El director de auditoría interna debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento de calidad y mejorar
cubrir todos los aspectos de la actividad de la auditoría interna. Este grupo se divide en 4 subgrupos. Evaluación del programa de calidad, es decir, debe haber constantes evaluaciones internas como externas y también una evaluación periódica. El grupo 1320, reporte sobre el programa de calidad. Se debe emitir un comunicado sobre las evaluaciones que se han realizado. El 1330, utilización y realización del adecuado con las normas. Se debe basar estos reportes en las normas. El 1340, declaración del incumplimiento. En el reporte se debe señalar todos aquellos aspectos que no cumplen. Siguiendo el otro grupo, normas sobre el desempeño. Describe la naturaleza de las actividades de la auditoría interna y proveen criterios para medir el desempeño. Este se divide en varios grupos, pero yo voy a tocar el 2000. La siguiente diapositiva. El grupo 2000, administración de las actividades de la auditoría interna. El director de auditoría interna debe gestionar eficazmente la actividad de la auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización. En el grupo 2010, la planificación. El auditor debe planificar las metas que quiere llegar a conseguir con la auditoría. En el grupo 2020, comunicación y aprobación. Lo que se ha planificado, aquellas metas debemos comunicar a los demás. 2030, gestión de recursos. Debemos asegurarnos de tener el debido presupuesto para llegar a cumplir las metas. El 2040, políticas y procedimientos. Debemos establecer el medio por el cual vamos a llegar a esas metas. Y el 2050, coordinación. Debe existir la adecuada coordinación con los demás miembros del grupo. Bueno, ahora sí. Bueno, continuando con la disertación, a mí me ha tocado, vamos a ver la norma 2060, que es el informe del Consejo. Dice que los directores de secretaría deben informar prácticamente, digamos, a la alta dirección y al Consejo sobre la actividad de la auditoría, sobre su desempeño, su plan, sus cumplimientos y más que todo sobre su código y basado en normas. El informe también debe incluir cuestiones de control y riesgos significativos, incluyendo riesgos de fraude. Pueden también incluir la información sobre el estatuto de auditoría interna, el plan de auditoría de progreso, necesidad de recursos, nivel de incumplimiento de código de ética y normas. La norma 2070 dice proveedor de los servicios externos de responsabilidad de la organización sobre la auditoría interna. Cuando un proveedor de servicio externo presenta servicios de auditoría interna, dicho proveedor debe tener el conocimiento de la organización, de la entidad o empresa, en la última, que dice que retiene la responsabilidad de mantener una función de auditoría interna efectiva. Bueno. Seguimos en el grupo de normas sobre el desempeño, en la norma 2100, que es la naturaleza del trabajo. La naturaleza del trabajo dice que es la actividad de auditoría interna que debe evaluar y contribuir a la mejora y el proceso de gestión de riesgos, control y gobierno utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. Dentro de esta naturaleza de trabajo está sus subgrupos, que es la 2110, que es gestión de riesgos, 2120 que es control y 2130 que es gobierno. Vamos a analizar cada uno. 2110 que es gestión de riesgos, dice que es la actividad de auditoría interna, debe ayudar a la organización mediante la identificación de evaluación de las exposiciones significativas a los riesgos y la contribución a la mejora de los sistemas de gestión de los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Se refiere a la incertidumbre que tiene una entidad, digamos, que ocurra un acontecimiento que pueda afectar el logro de los objetivos. También se puede llamar riesgo, también se puede medir en términos de consecuencia y probabilidades. La 21120, que es control,
Es la actividad de autoría interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y eficacia de los mismos, moviendo. Y vamos a ver el término que el control es cualquier medida tomada por la dirección para aumentar la probabilidad de que los objetivos y metas establecidos sean alcanzados. Seguimos sobre las normas de desempeño, la 2200, que es la planificación del trabajo. ¿Qué es la planificación del trabajo? Dice que los auditores internos deben elaborar y registrar un plan de cada trabajo, que incluye el alcance, los objetivos y los plazos a la asignación de los recursos. Dentro de la planificación del trabajo están los subgrupos, que son la 2210, que son los objetivos del trabajo, la 2220, que es el alcance del trabajo, y la 2230, que es la asignación de recursos para el trabajo, y la 2240, que es el programa de trabajo. Vamos a ver la 2210. Objetivos del trabajo. Dice que deben establecerse objetivos para cada trabajo. Y dentro de los objetivos de trabajo hay una subgrupo, la más importante, la que yo he rescatado, que dice la norma de implantación. Dice que el auditor interno debe considerar las probabilidades de errores, irregularidades, incumplimientos, faltas u otras exposiciones materiales al desarrollo de los trabajos. La 2220, que es el alcance de trabajo. El alcance está establecido, debe ser suficiente para satisfacer los objetivos del trabajo. En su subgrupo de esto, la más importante que puede rescatar es la norma de implantación también, que es el alcance de trabajo que debe tener en cuenta los sistemas, registros personales y propiedades fiscalizados relevantes, incluso aquellos bajo el control de terceros. La 2240, programa de trabajo. Los auditores internos deben preparar programas que cumplan con los objetivos del trabajo. Dentro de esta norma está la subnorma, que sería la 2240A1, que dice: los programas de trabajo deben establecer los procedimientos para identificar, analizar, evaluar y registrar información. Debe ser aprobado con anterioridad al comienzo del trabajo, y cualquier ajuste debe ser aprobado oportunamente. La 2300, que es el desempeño del trabajo. Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y registrar suficientemente información de manera de cual permita cumplir los objetivos del trabajo. Dentro del desempeño del trabajo están los subgrupos, que son la 2310, identificación de la información, la 2300, que es análisis y evaluación, la 2330, que es el registro de la información, y la 2340, que es la supervisión del trabajo, la cual vamos a ver cada uno de ellos. La identificación de la información. Los auditores internos deben identificar la información suficiente, confiable y relevante, útil, de manera que tal les permita alcanzar los objetivos del trabajo. Dentro de este subgrupo hay un consejo de práctica, que es la 2310-1. Debe abstenerse información sobre todos los aspectos relacionados con los objetivos del trabajo. Y quiere decir que tiene que conseguir toda la información que sea necesaria a la entidad o empresa para que tenga un alcance de trabajo y tenga sus objetivos. Desempeño, en la 2320, análisis y evaluación. Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados análisis y evaluaciones. Por ejemplo, procedimientos analíticos de auditoría, que son comparar, dice, los registros con las expectativas del auditor. La 2330, que es el registro de la información. Los auditores
internos deben registrar información relevante que les permita documentar, evidenciar las conclusiones y los resultados de trabajo. Estos pueden ser elaborados por papeles de trabajo, también pueden ser ah, ah, el director dice que el director ejecutivo de la auditoría debe controlar, dice, el acceso de los registros de trabajo. También debe tener una aprobación de la alta dirección de los asesores legales ante la y que hacer conocer tales registros a terceros según corresponda. La 2340, que es la supervisión del trabajo, dice que los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro y sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo profesional de la persona. Consejo práctico. El director de la auditoría interna es responsable de que exista una adecuada supervisión del trabajo. La supervisión es un proceso continuo. Debe documentarse y conservarse evidencia adecuada de la supervisión. Y la 2400, que es la comunicación de resultados. Los auditores internos deben comunicar, dice, los resultados del trabajo oportunamente. Y aquí la comunicación de resultados y el criterio de la comunicación dice que son la opinión del director del auditor interno cuando resulte apropiado, suficiente, fiable, irrelevante y útil. Y le toca a la compañera. Eh, la calidad de comunicación tenemos las siguientes que serían las precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. Las precisas están libres de errores, son fieles a los hechos que se describen. Las objetivas son justas, dan un resultado de evaluación justa de todos los hechos durante el trabajo. Claras, son comprensibles, evitan el lenguaje innecesario. Las concisas van a los hechos, evitando el uso excesivo de palabras. Constructivas son útiles para el cliente en la elaboración del trabajo, obteniendo mejores resultados. Completas incluyen toda la información significativa para apoyar las recomendaciones y conclusiones. Y también tenemos que son las oportunas, que son realizado en su debido tiempo. 2421 errores y emisiones. Si una comunicación contiene un error u omisión, el director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la comunicación original. 2030. El uso correcto de las normas internacionales. Manifestándose en los trabajos que se realicen con conformidad con las normas internacionales, es apropiado si los resultados respaldan su dicha información. 2431. Declaración de incumplimiento de las normas internacionales. Cuando el incumplimiento con el código de ética o las normas afecta un trabajo, la comunicación de resultados es el encargado de exponer lo siguiente: los principios o reglas de conducta del código de éticas o normas, las razones del incumplimiento, el impacto del cumplimiento sobre el tema. 2440. Difusión de resultados. El director ejecutivo de auditoría debe difundir los resultados. El director ejecutivo de auditoría es responsable de comunicar los resultados finales. En los trabajos de consultoría se identifica al gobierno, gestión de riesgos y control. En el caso de que sean significativos para la organización, se comunica a la alta dirección y consejo. Las opiniones globales. Está en el grupo 2450. Cuando se da una opinión global, se debe considerar en las estrategias, objetivos y los riesgos que tiene la organización. En esto va a incluir la comunicación, el alcance, el periodo de tiempo,
las limitaciones de alcance, proyectos, afirmación respaldada, el riesgo, la opinión global, juicio y la conclusión. 2500, seguimiento de control. El director ejecutivo de auditoría debe mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados de comunicación. Y dentro de esto está el plan acción correctiva que esto se puede establecer para que supervisemos bien el trabajo. 2600, comunicación de la aceptación de los riesgos. La identificación de los riesgos aceptada por la dirección puede observarse en un trabajo de aseguramiento o consultoría a través de un seguimiento de los trabajos. Una vez ya informado al director ejecutivo sobre el riesgo, él no está obligado a que se haga responsable del riesgo, sino tener un conocimiento y buscar alguna conclusión. Y eso sería todo de las normas internacionales.